Ciertamente acabamos de mencionar entonces que el Salmo forma parte del banquete de la palabra. ¿Qué nos dice entonces el ordenamiento del misal romano? Y vamos a ir disgregando poco a poco esas normativas centrales. Vamos a ubicarnos en el numeral número 61 del ordenamiento del misal romano. Y voy a tomar el segundo párrafo de ese ordenamiento, en el cual este segundo párrafo nos describe cuáles deben ser las maneras adecuadas en las cuales nosotros podemos y debemos ejecutar el salmo, proclamar el salmo en la acción litúrgica. Fíjense bien cómo conviene, cómo comienza. Conviene, numeral 61, conviene que el salmo responsorial sea cantado. Al menos la respuesta que pertenece al pueblo. Recuerden ustedes que en el caso del contexto litúrgico los salmos se ordenan en distintas porciones y en medio de cada porción se encuentra una aclamación o un párrafo. El objetivo de esa aclamación o de ese párrafo es para que el pueblo se involucre, para que el pueblo conteste dentro de la proclamación del salmo. Entonces, al menos la respuesta pertenece al pueblo. Así pues, el salmista o el cantor del salmo desde el ambón proclama las estrofas del salmo, mientras que toda la asamblea permanece sentada y escucha. Más aún, participa por medio de la respuesta. Participa por medio de la respuesta. Pero para que el pueblo pueda unirse con mayor facilidad a la respuesta salmódica, se escogieron textos de respuesta u otros salmos según los distintos tiempos del año litúrgico, según las diversas categorías de los cantos. Siempre que el salmo sea cantado, se proclama de manera más apta para facilitar la meditación de esa palabra. Bien, entonces ciertamente, ¿qué podemos tomar en este numeral 61? Número 1, que el salmo responsorial conviene que sea cantado. Ahora bien, ¿cuándo el salmo responsorial puede proclamarse únicamente leído sin ser cantado? Cuando en la comunidad no existe o no hay una persona, la palabra adecuada, no hay una persona que pueda salmodiar, que tenga el arte de salmodiar. Entonces la liturgia permite que ciertamente ese salmo sea proclamado sin necesidad de cantarse. Sin embargo, de la mejor manera hay que tratar, el Ministerio de la Música está llamado a tener esa función creativa dentro de la acción litúrgica. De la mejor manera, el Ministerio de la Música tiene que tratar al menos que los párrafos, que esas líneas que se encuentran entre cada estrofa del salmo, tengan melodía, puedan cantarse, de tal manera que el pueblo participe en esa acción cantada. Ahora, ¿cuál es la segunda forma? Si hay salmista presente, que pueda ejercer el ministerio del salmo, entonces ciertamente el salmista canta las estrofas y el pueblo participa en la línea o en la frase que se encuentra entre cada una de las estrofas. En algunas comunidades también existe la duda, bueno, ¿qué pasa? Entonces, el salmista puede cantar el párrafo y puede cantar las líneas, puede cantar el salmista puede cantar las estrofas y también puede cantar con el pueblo el párrafo que se encuentra entre cada una de las estrofas. La respuesta a esto, estimados, es desde el orden, las estrofas pertenecen al salmista y los párrafos o las líneas pertenecen al pueblo. Pero ciertamente es recomendable que el salmista se involucre con el pueblo para que el pueblo tenga la facilidad de poder asimilar todas las palabras que forman parte de ese texto, de ese párrafo que se encuentra entre las estrofas. Entonces conviene que el salmista se involucre también de una u otra manera en ese párrafo para que el pueblo pueda asimilar de mejor manera la melodía y pueda asimilar de mejor manera el texto que se encuentra en ese párrafo. También en algunas otras comunidades pueden ser creativos
Y puesto que el párrafo pertenece al pueblo y las estrofas pertenecen al salmista, entonces que el salmista realice las estrofas y el Ministerio de Música, el coro, realice ese párrafo con el pueblo. Recordando que es el pueblo. Si el pueblo no participa de ese párrafo, si el pueblo no está atento a escuchar las estrofas y participa de ese párrafo, entonces no estamos cumpliendo con responsabilidad nuestra acción litúrgica. Entonces, la norma de la liturgia establece la pertenencia ciertamente de las estrofas al salmista, párrafo al pueblo, pero podemos ser creativos para darle ese respaldo al pueblo para que pueda asimilar de mejor manera. Entonces, en esto interviene la creatividad y esto no está fuera del orden, la liturgia lo permite. Entonces, estamos llamados a ser creativos. Algunas otras comunidades incluso para asegurarse de que el pueblo participe de este párrafo que se acompaña en el Salmo, lo que hacen es que antes de la Eucaristía, eso también es creatividad, antes de la Eucaristía realizan una pequeña práctica de ese párrafo, así el pueblo ya va asimilando ese párrafo que se encuentra en el Salmo. Entonces, ciertamente, retomando las normativas, las normas y los lineamientos del salmista es, resumiendo, ordenamiento del misal romano, ejercemos un ministerio. Ciertamente este ministro, este salmista, debe de tener una adecuada dicción, debe tener una adecuada pronunciación y debe de tener el arte de salmodiar. Ciertamente decimos también que el salmo es conveniente que sea cantado y puede ser proclamado sin necesidad de cantarlo solo ante la falta de un salmista en la comunidad. Sin embargo, retomamos la recomendación que al menos el coro involucre de alguna manera al pueblo en el párrafo entre las estrofas que sea cantado en medio de una melodía. Y si hay salmista, entonces ese salmista canta su estrofa y el párrafo le pertenece al pueblo, pero el salmista puede involucrarse también dentro de ese párrafo para que el pueblo pueda asimilar de la mejor manera la melodía y pueda asimilar de mejor manera el acompañamiento del salmo. Bien, hasta aquí entonces hablamos desde el ordenamiento del misal romano. Ahora tomémonos un momento para hablar acerca de las características musicales del salmo. Me escucharon hablar un poco acerca de los términos melodía, de los términos armonía, de los términos acompañamiento. Pues bien, vamos a tomarnos un poco el tiempo para hablar acerca de cada una de estas características. ¿Qué es lo que describe o cuál es el adecuado criterio que debemos tener para decir que una melodía es litúrgica o no es litúrgica? ¿Cuál es el adecuado discernimiento que debemos tener para decir si un acompañamiento instrumental es litúrgico o no es litúrgico? Pues bien, vamos a partir precisamente desde el mismo magisterio de la Iglesia, pero esta vez vamos a apoyarnos del documento del Sacrosanctum Concilium, o sea, la Constitución de la Sagrada Liturgia. Y vamos a irnos, si les parece, al capítulo número 6. Vamos a ver un poquito acerca de las características que permiten que la música sagrada, ¿qué es la música sagrada? La música que está consagrada al servicio sacro. Es la música sagrada, la música que está consagrada al servicio sacro. Entonces, Constitución de la Sagrada Liturgia nos ilumina de la siguiente manera. ¿Cuándo podemos decir que la música sagrada es digna? Bien, voy a tomar algunos textos, algunas frases textuales. Ciertamente vamos a basarnos en el numeral 112. Les invito posteriormente que puedan leer todos estos numerales que estoy mencionando, los puedan volver a estudiar, volver a profundizar de mejor manera para que podamos realizar de mejor manera nuestro servicio litúrgico. Numeral 112 dice, en efecto, el canto sagrado ha sido exalzado por la Sagrada Escritura, como por los santos padres, los romanos pontífices, empezando por San Pío X, y ha sido expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra. Es importante. La música
al servicio del arte sacro, al servicio de la acción litúrgica, debe de ser sacra, debe de tener una dignidad. Y todos los que realizamos este servicio de la música sacra, debemos de tener la responsabilidad de cumplir adecuadamente ese ministerio, así como lo describe el numeral 112, esa función ministerial. La música sacra, entonces, por consiguiente, dice que debe ser santa. Nos debe invitar a la santidad y debe estar íntimamente unida a la acción litúrgica, expresando con mayor delicadeza la oración y fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo la mayor solemnidad. Vamos mencionando distintas características que vamos a ir remarcando. Número 1, dice que la música debe ser santa. 2, está íntimamente unida a la acción litúrgica. Cuando hablamos de que la música está íntimamente unida a la acción litúrgica, quiere decir, sin profundizar tanto en esta parte, en este momento, que la música debe reflejar el espíritu de la acción litúrgica propia que estamos viviendo en ese momento. En el caso del salmo es una palabra cantada, es una oración proclamada. Por tanto, la música que acompaña el salmo debe de ir acorde a esa palabra de reflexión, a esa oración cantada, a esa palabra cantada. ¿Y cómo debe ser la música que acompaña al salmo? Debe de tener delicadeza y debe fomentar la unanimidad. Debe de enriquecer con mayor solemnidad esta acción, esta proclamación de esta palabra. Entonces, ¿cuáles son esos cuidados que debemos tener partiendo de este numeral 112 de la Constitución de la Sagrada Liturgia y tomando algunos elementos que anteriormente mencionamos partiendo del ordenamiento del misal romano? Ciertamente, número 1 vamos primero a hablar de la melodía. Recuerden que en este caso es una palabra cantada. Es la proclamación de la palabra. Por tanto, el objetivo de salmodiar el salmo, el primer objetivo es que la palabra proclamada sea escuchada, sea entendida y nos permita ser partícipes de ella. Por tanto, lo que tiene primacía en este servicio es que la palabra se escuche, que la palabra se entienda y que la palabra me invite a participar. En un segundo grado de importancia se encuentra el acompañamiento musical para proclamar esa palabra. Tomemos entonces primero la melodía. Si ciertamente queremos que todo el pueblo participe en el salmo que estamos proclamando, debemos de utilizar una melodía. Alguien se preguntará, bueno, ¿pero qué es melodía? Bueno, la melodía es la forma, es la línea, la forma como nosotros cantamos ese salmo. Entonces, la melodía adecuada, ¿cuál es la melodía adecuada? Es la melodía o la forma de cantarlo que permita que la persona más sencilla que se encuentra en la asamblea pueda disfrutar, pueda escuchar, pueda disgregar de mejor manera la palabra que está escuchando. Entonces, por tanto, la melodía con la cual nosotros realizamos el salmo no debe de tener complejidad. Aunque nosotros en algún momento queramos, porque dado nuestros talentos musicales, queramos realizar esta melodía de la manera más floreciente para que el salmo pueda ser proclamado de la manera más bonita, que no se nos olvide que lo que estamos proclamando debe ser entendido por la persona más sencilla, por la persona que no sea músico, porque un músico puede de repente tener mayor sensibilidad para poder entender la palabra que se está cantando en ese momento, pero la persona más sencilla que no es músico debe de entender esa palabra, debe disfrutar esa palabra. Entonces debe de ser o debe de utilizarse una melodía adecuada que permita dignificar la santidad de esa palabra, que permita disfrutar el espíritu de oración que conlleva esa palabra y que sea entendida con facilidad
por todas las personas que se encuentran en la asamblea. De tal manera que cualquier persona que se encuentre en la asamblea pueda participar con toda tranquilidad de ese párrafo también que acompaña al salmo entre cada una de las estrofas. ¿Por qué? Porque ese párrafo está cantado de manera sencilla y cualquiera lo puede cantar. Entonces, ese es el criterio litúrgico para escoger una adecuada melodía. Debe de dignificar la santidad de la palabra y debe dignificar la solemnidad de la palabra. Claro, aquí interviene la adecuada interpretación de los músicos que acompañan a ese salmo y del salmista músico que realiza ese salmo. Aquí interviene, por ejemplo, junto a la melodía, el tema de la cadencia, el tema del tiempo o de la rapidez, en otras palabras, con la cual yo realizo ese salmo. Recuerde que si la palabra debe ser entendida, se recomienda también realizarlo en cadencias adecuadas, no rápidas, que tengan un tempo adecuado que permita la asimilación de toda la asamblea para la palabra que se está proclamando a través del salmista. El tempo es muy importante, la melodía es muy importante. El acompañamiento. ¿Qué pasa con el acompañamiento? Algunos dirán, bueno, pero ¿qué es lo que define la liturgia? ¿Qué instrumentos utilizarse para acompañar el salmo? Más que hablar de los instrumentos que acompañan el salmo, aunque hay recomendaciones litúrgicas para acompañar ese salmo, más importante es que los músicos que acompañan el salmo, o en el caso del mismo salmista que se acompaña el salmo, sepa que los instrumentos que va a utilizar para acompañarlo de ninguna manera pueden también sobrepasar la importancia de que la palabra debe entenderse. Recordemos que entre más sencillo sea el acompañamiento, más claridad hay en la palabra que se proclama. Entre más sencillo sea el acompañamiento. Recordemos que también la dicción es importante. La recepción de cada uno de los miembros de la asamblea, no importa su sencillez, es importante, y el acompañamiento aquí forma un papel también importante dentro de esto. ¿Cuántas veces hemos servido en acciones litúrgicas o hemos escuchado salmistas que son acompañados por distintos instrumentos y se escuchan más los instrumentos que la misma palabra que se proclama? ¿O hay mayor preocupación en los distintos arreglos que los instrumentos musicales están realizando que en que la palabra se escuche claramente? Y aquí no hablamos, ojo con esto, aquí no hablamos del volumen del micrófono, sino que aquí hablamos de la claridad de la palabra que se está proclamando. Si los instrumentos están sobrepasando la palabra, entonces estamos cumpliendo de una manera irresponsable nuestra acción ministerial. Los instrumentos deben acompañar a la palabra de la manera más tenue, de la manera más sencilla, recordando y retomando el numeral 112, ¿no?, de la Constitución, que dice que también debe de acompañar musicalmente a la palabra de una manera santa, de una manera digna, que remarque la solemnidad de esta palabra. ¿Qué otras características musicales son importantes? Ya hablamos, una adecuada melodía, sencilla, para la asimilación de cualquier miembro de la asamblea, no importa cuál sea la edad o de la facilidad que tenga para asimilar musicalmente, incluso músico o no músico, cualquiera debe de asimilar esa palabra, debe de escucharla y debe de disfrutarla. La melodía es importante. El tempo o la velocidad con la cual yo ejecuto ese salmo en el que estoy proclamando en ese momento. El acompañamiento melódico debe ser el adecuado. De tal manera que aquí ya intervienen recomendaciones litúrgicas. Entre más sencillo sea el acompañamiento, más importancia se remarca en la palabra que se está proclamando. Entonces, en este caso, estamos llamados como músicos a practicar la sencillez, a practicar la sencillez, recordando que los arreglos musicales tienen un lugar adecuado, pero jamás el arreglo musical puede acompañar
debe de ser más importante que la palabra que se proclama. Y mucho menos va a tener cuidado con el tema de los volúmenes, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado al respecto. Instrumentos, hay distintas recomendaciones de liturgos acerca de los instrumentos, pero remarco, más que hablar del instrumento, es hablar de la característica de ese instrumento. Hay salmistas que realizan su servicio acompañados únicamente de una guitarra. Tenemos, por ejemplo, tomamos como ejemplo, ¿no?, el caso del neocatecumenado, que ellos realizan su servicio también en el ministerio del salmista y lo acompañan por una guitarra. Otros servidores que se acompañan por pianos o guitarras y pianos combinados. Utilizan cuerdas frotadas también para el servicio, y la cuerda frotada también musicalmente tiene esa peculiaridad, ¿no?, de resaltar esa dignidad y esa solemnidad de la música. Por eso es que las cuerdas frotadas son muy recomendadas en este caso. Algunas personas, incluso desde sus pianos electrónicos, toman el sonido del instrumento oficial de la liturgia. Repito, del instrumento oficial de la liturgia, que todos ustedes saben es el órgano de tubos. Entonces, en este caso, acompañan desde un piano electrónico con un sonido de órgano agradable o un sonido de sintetizador agradable que acompaña el salmo. Lo importante de todo esto es que esa creatividad musical que como músicos practicamos sea adecuada de acuerdo a los criterios litúrgicos para poder acompañar al salmista que está realizando ese servicio de proclamar el salmo. Entonces, en ese sentido, estimados, nuestra iglesia nos propone, hay personas que se preguntan constantemente, bueno, pero no hay materiales, algún material que nos pueda decir o que nos dé modelos sobre cómo cantar los salmos. Sí, sí los hay. De hecho, hay distintos compositores actuales que proponen modelos para poder cantar el salmo y que ustedes pueden encontrar en YouTube, ¿no? De acuerdo a lo que acabamos de hablar de las características litúrgicas para tener la melodía y el acompañamiento del salmo, ustedes pueden escuchar esos modelos en YouTube. Tenemos el caso, por ejemplo, de artistas como Atenas Bénica, que ha propuesto un conjunto de 7 CDs para poder acompañar los salmos de la liturgia, y otros compositores. En lo personal les puedo recomendar un material llamado El Libro del Salmista. Este libro del salmista es autorizado y es utilizado en las diócesis, en las distintas diócesis en España, y este libro contiene los arreglos musicales en partitura de distintos compositores, y ahí están todos los salmos de los 3 años litúrgicos, y están acompañados por 6 CDs que contienen todos esos salmos grabados. También ustedes pueden encontrar esos salmos con esa versión del libro del salmista en el canal de YouTube Para la Gloria de Dios. Sin embargo, como se trata también de que compartamos información y a la vez les demos herramientas para que puedan realizar de mejor manera su servicio pastoral en sus comunidades, después de finalizar esta formación, en la página de Músicos Católicos de Honduras voy a publicar un link de Google Drive. Ahí he subido todo el libro del salmista. El libro del salmista contiene los 3 ciclos del año litúrgico, todos los salmos de todas las misas de preceptos, solemnidades y fiestas del año litúrgico. Y en ese mismo link de Google, usted puede descargar el libro del salmista y puede descargar los 6 CDs de los audios de todos los salmos que contiene ese libro del salmista. Si alguno de ustedes tiene el interés de adquirir este material, puede con toda libertad entrar a este link y descargarlo. Y si alguno de ustedes tiene una dificultad para descargar este material, puede contactarse por medio de esta misma página, puede hablar con los administradores, puede hablar con mi persona también desde la misma página, por medio de algún comentario, y de alguna manera le ayudaremos a que usted pueda obtener de mejor manera este material. Entonces, siéntase en la libertad de poder descargar el material y le animo a que pueda realizar creativamente y de mejor manera este servicio ministerial en la acción litúrgica de su comunidad.
Ha sido una bendición compartir con todos ustedes. Gracias por permitirme servir. Nos seguiremos encontrando. Les invito a estar atentos a todos los materiales, todos los artículos, todos los videos que se estén compartiendo de formación desde esta página de Músicos Católicos de Honduras. A la vez, invite a los servidores de música cercanos en sus comunidades a que también puedan involucrarse y puedan entrar a esta página para que puedan tener una fuente de formación que les permita cumplir de mejor manera y con mayor responsabilidad el servicio litúrgico, el ministerio litúrgico que estamos realizando. Mucho gusto a todos. Feliz noche. Pase bien.